Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Daniel Cardona. El video de hoy se hace por petición de muchísimos de ustedes en los comentarios de los videos anteriores y es hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania. No sin antes aprovechar para agradecer a todos nuestros patrons. Ellos hacen posible el funcionamiento de este canal. Adicionalmente, invitarlos a ustedes a inscribirse al curso de la fuerza del intento porque si bien vamos a tratar de geopolítica, en los temas espirituales, en los temas que conciernen a medicina alternativa, a conocerse un poco mejor, a conocer el cuerpo humano, a aprender de esos talentos que nos han ocultado, de todo el conocimiento ancestral, bienvenidos si quieren explorarlo a través del curso de la fuerza del intento. Aquí abajo en la descripción tienen los links para que puedan ingresar. Si no pueden escribirnos, con muchísimo gusto también ahí abajo en la descripción del video están los números de contacto, tanto de WhatsApp, Facebook, para que estén muy pendientes. Bueno, entrando en materia vamos a hablar del conflicto Rusia-Ucrania. Para empezar a hablar del conflicto Rusia-Ucrania es importante aclarar varias cosas primero. Desde que la Unión Soviética se disolvió, principalmente Estados Unidos, que ustedes conocen, actúa tras bambalinas, escondido detrás de organizaciones como la OTAN, ha intentado acercarse más al territorio ruso. ¿Por qué? Porque es que resulta que el país en su totalidad representa un riesgo muy grande para lo que ellos consideran la hegemonía mundial, para poder tener el control suficiente sobre muchos otros países y poder estar haciendo lo que hacen en este momento, que es que la OTAN regula sobre algo y casi todo el mundo les tiene que hacer caso. Con Rusia atacaron un poquito porque Rusia no es un país que se deje intimidar fácilmente. Aclaro también, la guerra, como dice mi papá en un video anterior, la guerra tiene mala puntería. Quien sufre con la guerra es la población civil directamente. Los militares, los altos mandos, los políticos utilizan la población civil como escudo y utilizan la población civil a nivel mediático para poder generar lástima, para poder tener simpatizantes en el resto del planeta. Adicionalmente, como muchos de ustedes saben, y en sus países supongo que también pasa, el tema del manejo de los medios es supremamente importante a la hora de uno realizar estas incursiones o estas aventuras de batalla. Entonces, sucede que ellos manejan una gran cantidad de medios y a partir de las sanciones económicas y otro tipo de sanciones que están ejerciendo con Rusia, están acallando los medios rusos. Yo quiero dejarles en claro nuevamente, no me quiero parcializar, pero sí quiero contar ese lado de la historia que veo que se está ignorando y todo el mundo está con la rabia más berraca contra Rusia cuando no conocen el panorama completo. Y tampoco es culpa de las personas que no lo conocen, porque Rusia ha estado en un conflicto desde hace muchos años y un conflicto intenso hace más o menos 8 años. Se han violado acuerdos, se han roto tratados directamente, declaraciones de la misma OTAN en diferentes reuniones, que ya les voy a dar los datos. Y en este momento la OTAN está en contra de todo eso que dijo en esas declaraciones. Entonces, lo que decía Vladimir Putin en una entrevista el día de ayer o antier, que él no entiende cómo cuando se reúnen de manera bilateral parece que se entendiera el discurso, pero cuando ellos se reúnen de manera unilateral se les olvida. Entonces, comencemos con lo siguiente. La ONU y la OTAN ambos son organismos encargados o creados con la idea de globalizar cierto tipo de políticas, ¿sí? Los países pertenecientes a la ONU y los países pertenecientes a la OTAN, algunos muchos en común, buscan es eso, organizar este tipo de políticas. ¿Qué sucede? Detrás de la ONU y detrás de la OTAN, por lo general, mete manito Estados Unidos y ahí es donde empieza a formarse el alboroto. Porque es que Estados Unidos utiliza estos dos organismos como su caballito de batalla o como una herramienta. Y finalmente termina por hacer que los otros países cumplan o se adecúen a sus intereses. Pues lo cual es injusto si vamos a la realidad de hablar de un tipo de globalización, ¿cierto?
Entonces, dejando esto claro, vamos al otro punto. Si a Rusia se le incumplen sistemáticamente la promesa de que la OTAN no se va a expandir más hacia el este, Rusia tiene que empezar a tomar acciones. Ellos han intentado, no sé si ustedes saben, que en Donbass, que es la región oriental de Ucrania, han intentado por todos los medios resolver políticamente el asunto, pese a que hubo un golpe de estado, hubo ciertos problemas, tanto Lugansk y Donetsk, que son las provincias en este momento como afectadas fuertemente. Se realiza, digamos que un censo general, y ellos quieren pertenecer a Rusia, pero los grupos que los ucranianos llaman separatistas o revolucionarios o lo que ustedes quieran llamar, no están, digamos, lo suficientemente respaldados, y se los digo por experiencia porque vivo en un país donde ser disidente del gobierno es básicamente ser un terrorista. Y aquí asesinan gente por eso. Allá, si aquí llueve, allá no escampa. Allá han asesinado muchísima gente por eso. Quiero que se remitan la semana pasada a una entrevista que la revista Semana y tanto El Tiempo como la revista Semana le hicieron a un colombiano viviendo en Donetsk, donde el hombre explica de manera explícita los ataques ucranianos hacia la población directamente. Entonces, resulta que el apoyo de la OTAN, así como la gente de Donetsk se quiere ir para Rusia, entonces Rusia le brinda su apoyo, creo que militarmente incluso. El otro lado de Ucrania busca el apoyo de la OTAN y la OTAN seguramente, claro, responde. Esto implica que no es Ucrania como tal. Ucrania en este momento, con todo el pesar del mundo de la población, está haciendo eso, un caballito de batalla, está en la mitad del conflicto, siendo ellos el florero de Llorente, para que países, entre ellos protagonizando Estados Unidos, que está incendiando el asunto, puedan cumplir sus políticas. ¿Políticas como cuáles? Por mencionar una sola. Hace poco el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia salió en una entrevista a decir que abiertamente le habían dicho que el Nord Stream no era totalmente necesario, que es uno de los ingresos económicos de Rusia, digamos los que no sepan, el Nord Stream es por donde circula el gas hacia Europa, e igualmente son los proveedores como Rusia del 16% del gas a nivel mundial. Por esta razón se han subido los precios y se seguirían subiendo los precios, aparte de las estrategias económicas que utilizan en países, por ejemplo, como Colombia, donde los abonos que utilizamos en Colombia, que son generalmente fosforados y nitrogenados, vienen de esos países. Al venir de esos países, pues ellos aprovechan el desorden para pues aumentar los precios. Y así como pasó en la pandemia, no los vuelven a bajar. Adicionalmente, entonces, Ucrania le expresa directamente a la OTAN su deseo de tener armas nucleares, que aquí es donde se complica un poquito el asunto. Resulta que Rusia, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia mencionó el día de hoy en una entrevista que ellos no han hablado de una guerra nuclear. Quienes están hablando de una guerra nuclear son Occidente. ¿Para qué se hace esto? Como yo les dije anteriormente, quien domine los medios casi que lo domina todo. Entonces aplican la sanción económica frente a Rusia, le quitan su medio de expresión entonces a los países europeos, así como sacó RT en un video hace 3 días, tal vez 4, el tema de que tanto YouTube como los medios, como la televisión directamente europea, están censurando el tema de dejar a las cadenas rusas como Sputnik o como RT transmitir libremente. Y si transmiten, en el caso de RT, sale un letrerito ahí abajo donde dice que son financiados parcialmente por el gobierno ruso, cosa que no hacen con otros medios públicos ni con otros medios privados que sabemos que bien los financian quienes organizan el círculo económico. Finalmente la guerra se reduce a una sola cosa: la parte económica y el poder mundial. Estados Unidos no ha reconocido que como potencia se está perdiendo, y no puede hacerlo porque es un país con demasiada gente, con un nivel de consumo muy alto. Los latinoamericanos que irán a Estados Unidos o que están en Estados Unidos
no me dejarán mentir que la comparación del consumo del estadounidense promedio versus el latinoamericano es abismal. Abismal tanto que abruma llegar las primeras veces a Estados Unidos y conocer ese nivel de consumo. Entonces, bueno, resulta que como el ministro expresa esto, expresa también que a ellos no se les ha puesto cuidado en los últimos años, donde mencionan y mencionan, están cada ratico, vea, ahí va a haber problema, vea, no se expandan más, va a haber un problema. Entonces están tachando a Rusia como el malo del paseo, cuando realmente la OTAN lo que ha hecho es rodearlo con bases en donde realizan ejercicios militares. Entonces, haciendo una comparativa, es como decir que yo no peleo con mis vecinos, pero mis 4 vecinos sacan una silla y todos se ponen a limpiar sus armas ahí y a mirarme, y a limpiar sus armas ahí y a mirarme. Es básicamente lo que Rusia está alegando, alegando entre esas que no se han respetado los acuerdos. Estas sanciones que yo les digo no afectan solamente a Rusia, afectan directamente a toda Europa. Entonces Europa está diciendo, pero ¿por qué le tenemos que comprar el gas caro? Macron salió diciendo que por qué le tienen que comprar el gas caro si están aplicando las sanciones, pero hay países que no pueden hacer eso porque directamente no son productores de gas, como Alemania, que apenas está incursionando en el asunto, pero pues depende literalmente del gas de Rusia. Entonces se tienen que hacer muy pasito. Básicamente esto se hace a nivel mediático. La guerra hoy en día es más mediática que otra cosa. Es de reconocido, de conocimiento público, que las cadenas internacionales están usando videos de bombardeos y videos anteriores adjudicándoselos a Rusia. Incluso es muy chistoso porque yo no soy periodista y el periodismo en mi país, no digo que todo, pero el conocido es demasiado amateur. Sacan es triste incluso. Sacan un video de un juego de una batería antiaérea y un avión volando. El juego tiene un nivel de realismo muy bueno, pero quienes reconocemos los juegos de PC sabemos que es un juego. Y nos quieren vender eso como un bombardeo, como la defensa, como todo el cuento. Ese tipo de cosas son las cochinadas que se cometen durante estos conflictos. Ahora está alegando el ministro, claro, con esto no quiero desconocer, y ojo a todo el mundo, no quiero desconocer que hay víctimas en Ucrania, que es una situación pesada y por eso vuelvo y digo, la guerra tiene mala puntería, apunta a la población civil, acaba con la población civil. Quienes sufren realmente es la población civil y los soldados que directamente están implicados untándose de toda la mierda literal para poder defender algo que ellos realmente no entienden y que se les vende una idea que no es. Con esto también quiero decirles no solamente a quién afecta, sino a quién beneficia, a los productores de armas. Qué mejor para un productor de armas que una guerra, ¿sí? Estados Unidos ha hecho gran parte de su capital, y también es de conocimiento público, creando pretextos para decir voy a ir a invadirlo. Se me cayeron las Torres Gemelas, voy a ir a invadirlo. Tiene armas nucleares, voy a ir a invadirlo. Voy a ir a salvarlos de la dictadura, voy a ir a invadirlo. Entonces, con este tipo de conflictos, Estados Unidos saca gran provecho, y eso es también en parte lo que están buscando, ir a meterle su mordisco a Rusia, pero son, digamos, no son del todo estratégicos con el asunto, porque es que están aplicando la misma estrategia que están aplicando siempre, que es echarle la culpa al otro porque se está defendiendo, ¿sí? La población, como les dije, es la que más sufre en este momento. Es también reconocido que hay muchas personas a las que se les está impidiendo abandonar Ucrania, sobre todo extranjeros. Y hoy sale Zelensky a decir que necesita extranjeros para sus legiones, ¿cierto? No está mal, él está tomando todas las alternativas posibles porque su país está en guerra. Pero esto no hay que desconocerlo, porque si vos sos un extranjero y la vaina se puso fea, deberías tener la oportunidad de volver a tu país a, digamos, alejarte del conflicto que realmente no te pertenece, ¿sí? Resulta que no se habla tampoco de las sanciones que ha aplicado el gobierno ucraniano contra la población directamente prorrusa. ¿Qué quiere decir esto? Se han aplicado sanciones como prohibir, literalmente prohibir a través de un decreto, el idioma ruso en Ucrania.
Contra esto, por ejemplo, Crimea, que es prorrusa, que digamos está en dominio de Rusia, Crimea tiene como idiomas oficiales los tres, el idioma ruso, el tártaro y el ucraniano, y allá tienen la obligación de atenderte en los tres si vas a una droguería, si vas a un banco, si bueno, ¿sí? Quiero también, porque digamos lo bueno de esto es basarnos en hechos, que busquen un video que es muy reciente de una periodista francesa, porque entonces sale el presidente francés a decir que Ucrania no está en contra de su población civil, que Ucrania está cuidando su población civil, cuando por otro lado sale esta periodista a decir, se llama Anne-Laure Bonnel, ¿sí? Anne-Laure Bonnel. Se los diría en francés, mais je ne parle pas français très bien. ¿Sí? Esta nena lo que hace es denunciar directamente en televisión en vivo que los responsables de los bombardeos en la zona donde ella está son las tropas ucranianas y que no están bombardeando rusos porque ahí no hay rusos, están bombardeando población civil. Nuevamente les digo, quien domine los medios domina todo el asunto, ¿sí? Entonces si hay un bombardeo, nosotros desde nuestros celulares no estamos viendo directamente el avión, la matrícula del avión, el tanque, la matrícula del tanque, ¿sí? Y perfectamente nos pueden decir, es que es Rusia, cuando realmente la cosa es al revés, ¿sí? Hay otro video que ojalá no se lo pierdan, es súper interesante, la entrevista completa es súper interesante. Es una eurorepresentante en el Parlamento, se llama Claire Daly, y Claire Daly lee el informe acerca de Rusia y se le calienta la sangre de una manera y se va rechazando ese informe porque dice que es unilateral y sesgado completamente cuando, vuelvo y les digo el mismo argumento que les acabo de decir, eh, están rodeando con la OTAN a Rusia y no pueden esperar que Rusia no se defienda. Ahora, se habla de esto en este momento, pero no se habla de que Inglaterra constantemente, barcos militares ingleses han estado transgrediendo la frontera rusa, disque en ejercicios, ¿cierto? Disque porque se desviaron. Cosa que pasa una vez o que pase dos veces, pero que pase sistemáticamente hasta que Rusia decidió hacerles unos disparos de disuasión y ahí se hubiese podido formar un conflicto bien grande. Entonces, si yo veo que ellos están prevenidos con el asunto, ¿qué carajos estoy haciendo invadiéndoles las fronteras? ¿Cierto? Nuevamente les digo, yo no rescato el tema de la guerra, no rescato la decisión rusa de entrar a Ucrania. También hay que mencionar que Rusia está, digamos, el objetivo abierto público es que ellos quieren desmilitarizar Ucrania. Para Rusia es obviamente muy conveniente tener a Ucrania, un país totalmente independiente, que se les abrió del parche, que representa también parte del poder sobre la zona occidental, que ellos tengan ese caballito de batalla. Entonces yo no me puedo poner a decir que Rusia no tiene objetivos detrás de eso, porque una vez el sitio, el país esté desmilitarizado, está a merced del que quiera entrar. Y si ya está dentro Rusia, pues imagínense qué irá a pasar. Les estoy contando el otro lado de la historia porque ustedes como seguidores me han pedido opiniones al respecto y yo respeto mucho que mi papá hacía videos hablando de la geopolítica. Ahora yo les quiero hablar tras bambalinas sobre qué todo esto. Ya les hablé de la parte de la guerra, ya les hablé de la parte injusta, ya les hablé de Rusia, ya les hablé de todo esto, ¿cierto? Olvido mencionar que durante los 8 años, desde el 2014, eh, los medios estuvieron supremamente callados con el tema del conflicto en Donbass. Donbass, Ucrania, Rusia, ¿cierto? Entonces Rusia apoyando a la gente, el gobierno ucraniano muy parecido al gobierno de ciertos países que conocemos, en donde la gente que se le quiere alzar o que no está de acuerdo con las políticas del gobierno son tachados como eso, como terroristas y tratados como terroristas. Entonces invaden, matan, bueno, lo que ustedes ya conocen de la guerra y que nadie quiere vivir. Entonces, con esto, adjuntando a esto, Estados Unidos tiene mucha preocupación con el tema de la guerra química porque si por ejemplo, y se los digo así, si no tenían intenciones posteriores, que es lo que está cuidando Rusia, de invadir o de atacar Rusia, porque el Pentágono dedica unos años a construir dos instalaciones
de desarrollo de armamento químico en Ucrania, ¿sí? Es muy raro que yo quiera entrar a un país y todo bonito, todo bacano, yo los apoyo, déjeme hacer estas dos instalaciones aquí nomás de desparche, ¿sí? Y yo no los voy a atacar ni los voy a poner a pelear con el vecino. Eso es supremamente extraño. Entonces, por ese lado, ahí les dejo para reflexionar. Ahora el lado que me concierne y es el tema que hay detrás. Bueno, el tema que hay detrás es cuál. Tenemos, y este es mi consejo para todos ustedes, no nos confiemos de los medios, de ninguno. Analicemos todas las opiniones, ¿por qué? Porque es que, como lo he mencionado en videos anteriores, todos estamos inmersos en un grandísimo sistema de control y ese sistema de control lo que busca es desinformarnos lo máximo posible para que no sepamos qué carajos está sucediendo, tomemos partido, seamos supremamente emocionales. Hay una guerra en curso, están muriendo ucranianos, están muriendo rusos, ¿sí? Hasta ahí son los hechos francos y puntuales. Detrás de eso hay varios intereses económicos, pero más atrás de eso, sí, donde realmente se cocinan las cosas, que es tras bambalinas y a oscuras. Quiero comentarles que hay sociedades secretas interesadas en empezar a globalizar políticas. Hicieron un experimento social maravilloso que quienes se la pillaron muy bacano y es con el tema del chuzoncito y de cosas que no voy a hablar en este canal particularmente, lo haré por Telegram o lo haré por otros medios porque ustedes saben que nos banean. Pero el experimento social fue tan maravilloso que lograron encerrar a personas durante casi un año, lograron aplicar un químico a personas y lo siguen haciendo y siguen vendiendo eso como la mayor solución del planeta cuando ellos mismos desarrollan el asunto, ¿sí? Entonces quiero que sepan que detrás de eso hay sociedades secretas. Nuestra postura desde la fuerza del intento, ¿cuál es? Si bien estamos en contra de la guerra, es un conflicto que no nos pertenece y finalmente lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista lo estamos haciendo. En la clase de la fuerza del intento y con los patrons estuvimos trabajándole un poco al asunto para calmar un poquito todo esto. Vamos a evitar el tema de que se incursione en una guerra nuclear que nadie la quiere y que adicionalmente es supremamente inconveniente para todos nosotros, incluso en Latinoamérica. Ahora, lo que les decía, el tema no es de la guerra como tal. Están utilizando la población civil, militares y como herramienta la política, pero el tema va mucho más allá de eso. Va más profundo, son peleas entre sociedades secretas. No sé si mi papá creo que alguna vez en un video les mencionó que la guerra, directamente la Segunda Guerra Mundial, fue una pelea entre eso, entre las sociedades secretas de Occidente y de Oriente. Ahora, ¿qué buscan y qué quieren hacer? Terminar con esta religión rusa, con la cual yo tampoco estoy de acuerdo, y con esta idiosincrasia, esta filosofía rusa. Y detrás de eso van del territorio, de las bombas, de las armas, de todo lo que ustedes ya conocen como excusa. Si hablamos, por ejemplo, de excusa, el tema del peligro nuclear y las bombas nucleares, ¿qué país tiene más armamento nuclear que Estados Unidos? Y si analizamos los tratados anteriores, ¿cuánto de ese material nuclear han entregado? Sino que, vuelvo y digo, como dije al principio, que tacaron burro ahí un poquito porque Rusia no es un país que se caracterice por ser dócil y adicionalmente tiene aliados muy poderosos como China. Entonces, si se realizan sanciones económicas, son pañitos de agua tibia y realmente lo que están haciendo es afectando a otros países detrás de detener, entre comillas, la avanzada rusa y la agresión rusa, cuando Rusia lo que está haciendo es defendiéndose de lo que ya se hizo. Ucrania toma la decisión de ingresar a la OTAN como lo que les digo, caballito de batalla, no sé si el presidente manipulado, no logro entender bien qué intereses hay detrás de eso, porque la OTAN le dice a Rusia, no le vamos a hacer nada, no vamos a expandirnos más, pero ese cuento lo vienen echando desde 1950 y piola, ¿sí? Y se siguen expandiendo y se siguen expandiendo. En el 2012 Rusia y la OTAN tuvieron una reunión directamente en donde hay declaraciones donde dice la OTAN, nosotros no nos vamos a expandir más hacia el este. Pero entonces ahora llega Ucrania como un país independiente y dice, hey, yo quiero pertenecer a la OTAN, ¿sí? Entonces la OTAN dice, hágale de una y nos deja meter las cositas allá y empezamos a hacer ejercicios militares en la frontera rusa.
dentro de una organización que se supone debe velar por la globalización y la seguridad general, y que de hecho en la reunión que tuvieron en 2012 eso se dejó específico. No se puede asegurar o no se puede garantizar la seguridad de la OTAN por encima de la seguridad de otros países. Entrar a Ucrania como la OTAN es vulnerar la seguridad rusa, porque todos sabemos que ha habido un conflicto desde hace muchísimo tiempo. Ese conflicto incluso lo están resolviendo desde la Guerra Fría y desde mucho antes, dándoles a Crimea y buscando la mejor manera de solucionar. Ahora, nuevamente, el ministro de Relaciones Exteriores ruso sale hoy a decir, este señor Lavrov, sale hoy a decir que él y que Rusia como tal no quiere ejercer un control sobre la población ucraniana, sino que la población ucraniana decida, ¿sí? Para nosotros, y lo tenemos como experiencia en el país en el que vivimos, en Colombia, las elecciones son totalmente manipulables, tanto de un lado como del otro. Entonces, nada nos asegura que cuando entren a Rusia, los ucranianos sí quieran realmente o no quieran realmente. Eso ya queda a decisión del conflicto interno de ellos. Lo que nos preocupa y por lo que estamos velando es que porque eso no se nos vuelva una vaina mucho más grande, porque detrás de los intereses de Estados Unidos, defendidos por la OTAN, manipulable casi totalmente, y detrás de Rusia, defendiendo su territorio y defendiendo su hegemonía y defendiendo su soberanía sobre el territorio, ingresando a Ucrania para desmilitarizar y para que estas decisiones no se tomen, pues pueden haber consecuencias para todos nosotros, que es lo que no queremos. Yo creo que ya con esto nos queda, o procuro dejar un poquito claro el asunto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, traté de hacerlo lo menos polarizado posible, mencionándoles tanto lo bueno de un lado como lo bueno del otro, lo malo de un lado como lo malo del otro. Resulta que no me extendí mucho en Ucrania porque ustedes, las noticias que están viendo, todo lo que están viendo es el lado bonito de Ucrania, y quise contarles el otro lado para tener una balanza y sacar nuestras propias conclusiones. Sin más, entonces me despido. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, por favor denle manito arriba, compártanlo con sus amigos y ayúdennos a crecer mucho más. Me despido entonces, no sin antes mencionarles que por iniciativa de mis dos hermanas mayores que estaban alejaditas del hogar durante un tiempo, las cenizas de mi papá quedaron en un cementerio que se llama Cementerio Libre de Circasia. Es un cementerio que fue fundado por la masonería y es un cementerio en donde no se practica religión o culto alguno. Simplemente el que va y entierra, pues hace su proceso allá. Entonces las cenizas de mi papá quedaron allá. Ya les voy a mostrar la imagen a continuación. Ahí. Para que puedan, para que los que puedan y quieran vayan y visiten a mi papá, quienes tengan esa costumbre de visitar a los muertos en el cementerio, y hablarles, decirle cosas. Seguidores, bienvenidos. El cementerio, como dije, es de entrada libre, uno puede entrar y es un sitio muy bonito y reconocido aquí en el Quindío. No siendo más, me despido. Nuevamente un saludo para todos, un abrazo para todos, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.